La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, un programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy se titula Migraciones, y bueno, creo que todos sabemos que los seres humanos migramos en nuestros días por razones muy diversas, por razones económicas, sociales, educativas, bélicas, o incluso religiosas. Las migraciones no tienen nada de nuevo, a pesar de que algunos pretenden presentarlas de esa manera, y por el contrario, hemos migrado desde siempre. Lo mismo ocurre con ciertos tipos de ballenas, de reptiles, anfibios, aves y peces. Para conversar sobre esto, sobre el amplio y complejo universo de las migraciones, nos acompañan hoy el compositor Luis Enrique Mejía Godoy y el biólogo Héctor Guzmán. Muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Comencemos por las presentaciones, que es por donde conviene generalmente comenzar. Luis Enrique Mejía es un cantautor nicaragüense, creo que es muy conocido por muchas de las personas que nos escuchan. Nació en una familia de músicos, de poetas y pintores, y su obra, que presenta un gran contenido social, es realmente importante en la historia de la música de Nicaragua y de Centroamérica en general. En 1973 fundó, junto con algunos otros amigos, el movimiento de la nueva canción costarricense y compuso ese mismo año, a ritmo de calipso, la célebre Congolí Changó. Así es. En el 79 contaba ya con 5 discos de larga duración, así que durante ese tiempo claramente hizo la tarea. Discos de acetato, además. Discos de los de antes, de los que ya casi no tenemos. Y con el triunfo de la Revolución Sandinista en el año 79, en ese momento, regresó a Nicaragua y trabajó junto al sacerdote Ernesto Cardenales, sí, sacerdote y poeta, habría que decir, sí, en el Ministerio de Cultura de Nicaragua, en el recién creado en ese momento. Así es, el primer Ministerio de Cultura. El primer y probablemente mítico, ¿verdad? Hay sí, un aura alrededor de ese primer Ministerio de Cultura. Y bien, hasta nuestros días, o en nuestros días ya cuenta con una producción discográfica importante de alrededor de 25 discos, ha musicalizado películas de ficción, documentales, y además la obra poética de algunos poetas destacadísimos como Rubén Darío, José Coronel Utrecho, Julio Cortázar, Gioconda Belli, entre otros. Ha publicado cuentos, poemas, un libro autobiográfico que tiene un título muy particular, muy hermoso, Relincho en la sangre. Relincho en la sangre, sí. Sí. Y en agosto del 2018, después de la rebelión de abril, decidió autoexiliarse en Costa Rica, que considera su segunda patria, cosa que nos halaga muchísimo. Muchas gracias. Hablemos un poquito sobre migraciones, Luis Enrique. Claramente podrías hablar de esto en términos muy personales y podrías referirte a los muchos compatriotas que están en esta situación. En algún momento comentabas que los nicaragüenses siempre tienen la maleta lista. Sí, es una forma de decir que los nicaragüenses, independientemente que tengamos que salir muchas veces obligados, por las circunstancias que sean, para dejar de vivir en Nicaragua, nunca dejamos de vivir en Nicaragua. Nicaragua viaja con nosotros porque estamos llenos de memoria, de recuerdos, de historias, de cicatrices también. Y yo escribí una canción que se llama Volveré a mi pueblo, que se convirtió en un himno, sin que yo no pretendía eso, por supuesto, porque esta canción la grabé aquí, la escribí aquí en Costa Rica, en mis últimas canciones, y la grabé acá casi 6 meses antes del triunfo de la Revolución, como una premonición,
como una especie de profecía. Muchas veces se dice que los poetas son profetas también. Pero hablar de las migraciones, ¿te imaginas? Decía Pablo Antonio Cuadra, un gran poeta nicaragüense, historiador y todo, que nosotros somos un país en éxodo permanente desde siempre. Y Facundo Cabral decía, no soy de aquí, ni soy de allá. Y Jorge Drexler, este gran escritor y poeta y músico uruguayo, ha dicho, yo no soy de aquí, pero vos tampoco. Bien, bueno, yo creo que también la pregunta sobre si soy de aquí o de allá le toca de cerca a Héctor. Creo que Héctor también podría decirnos muchas cosas, no solamente por su conocimiento sobre las migraciones de diferentes especies animales, sino un poco por su experiencia de vida. También voy a presentarlo porque es lo que corresponde. Héctor cuenta con una maestría en biología marina de la Universidad de Costa Rica y un doctorado también en biología marina de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Desde el año 94 se desempeña como científico senior en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y desde el 2008 es profesor adjunto de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Ha enfocado su área de investigación en ecología marina, biología de la conservación, taxonomía y ecología del movimiento de especies migratorias con el propósito de formular políticas ambientales. Eso realmente creo que a eso le podemos dedicar algo de nuestra conversación de hoy. Dirige proyectos sobre los movimientos de especies marinas altamente migratorias como ballenas jorobadas, tiburones, tortugas y manatíes, por ejemplo. Ha publicado más de 210 manuscritos científicos y ha contribuido en el desarrollo de 30 políticas ambientales regionales y locales basadas en sus investigaciones. Y los resultados de sus estudios han sido esenciales para desarrollar además regulaciones pesqueras para la protección de especies amenazadas y para crear nuevas áreas marinas protegidas en países como Costa Rica, Honduras, Venezuela y Panamá. Así que Héctor claramente es un pataperro también, como decía Luis. Definitivamente. Sí. Creo que podríamos comenzar tratando de abarcar algo de esto que decimos cuando nos referimos a especies migratorias de nuestra región. ¿En qué podríamos pensar cuando hablamos de especies migratorias en Centroamérica? Claro, bueno, muchas gracias, Jürgen, por la introducción. Puedo decirte que tal vez la parte más importante, yo comencé mi carrera y realmente estudiaba especies que eran como sésiles, es decir, corales, esponjas, cosas que estaban pegadas al sustrato, cuyo movimiento tal vez era a nivel de larvas que podían llegar con las corrientes marinas, etcétera. Conforme fui creciendo profesionalmente, me comencé a hacer, digamos, nuevas hipótesis y me interesó sobremanera y hasta el presente precisamente las rutas migratorias. Y empecé a enfrentarme a todos estos animales que son grandes por lo general. Y yo te puedo dar ejemplos, obviamente coincido con Luis Enrique, son animales que son totalmente transfronterizos, no tienen un pasaporte y básicamente sus formas tampoco tienen la maleta preparada, por llamarlo así, pero realmente su maleta tal vez sea el código genético que tienen adentro, que les manda un mensaje fisiológico, estacional o diario, que los obliga a migrar, por ejemplo. Y si, por ejemplo, usamos lo que mencionaste hace un rato como ejemplo, por ejemplo, las ballenas jorobadas, aquí convergen dos poblaciones en Costa Rica, una viene desde Alaska, otra viene de la Antártica y Chile, recorridos que superan los 8.000 kilómetros y la hacen todos los años y vienen allá se alimentan y sin embargo saben que cuando empieza el invierno, empiezan a moverse hacia los trópicos, tienen a sus crías y hacen todas estas cosas. Son 8.000 kilómetros llenos de riesgos, tal vez no es lo mismo. O sea, hay muchos, por ejemplo, como los africanos que están llegando ahorita y llegan a Colombia o pasan por Darién para tratar de entrar a Panamá y de Panamá quieren llegar a México para pasar el Gran Sueño arriba en el norte, que es una ruta gigantesca también varios kilómetros si lo pones a ver. Pero estos animales vienen año a año, muchos de ellos no regresan. Y no regresan es porque lo que se encuentran es una enorme cantidad de actividades humanas que realmente no estaban por decirlo así, en su ADN ancestral. Y eso es, usted va por ahí, lo que se va a encontrar es barcos que los atropellan,
redes de pesca donde se enmallan. Claro. Y en fin, para ellos maniobrar en la vida es muy complejo. Pero así poco a poco van y los animales que llegan aquí a nosotros, a Centroamérica, sea Costa Rica, sea Panamá, donde yo estoy ahorita residenciado, son miles de kilómetros. Y te puedo ilustrar, yo les pongo transmisores satelitales a los animales porque es una forma más fácil de seguirlos. Claro. Si bien ya sabemos que vienen de la Antártica, es como de la Antártica a Costa Rica es 0.1, 0.2, pero no tenemos ni idea cómo se mueven dentro de Costa Rica o qué hacen cuando están regresando o cuando vienen hacia acá. Y esos transmisores nos dan esa dimensión en una escala, una resolución mucho mejor. Y yo recuerdo que nosotros marcamos hace varios años un tiburón ballena, que es por decirlo así el pez más grande del planeta, puede alcanzar hasta 18 metros. Era una hembra que marcamos en Panamá y después de 500 días atravesó 20.000 kilómetros a través del Pacífico hasta donde estaba la fosa de las Marianas, casi el puro frente ahí de Taiwán, Japón, y dejó de transmitir porque, bueno, las baterías se le acabaron, simplemente. Y nos quedamos siempre con el cuento y qué pasó, porque se fue hasta allá y todo. Y comenzamos un segundo estudio que era la genética de estos animales. Tuvimos muestras pequeñitas. Y lo que más nos impresionó fue que la conexión que tenían estos animales que llegaban a Costa Rica y Panamá era que estaban conectados con Qatar. O sea, realmente sí llegaban como los transmisores, aunque nos quedamos a mitad de camino, pasaban de allí por el único es el mar de China, pasaban al Océano Índico y de ahí subían. Entonces, como ven, es migraciones extensas, llenas de riesgo, porque en el camino, de nuevo, no saben si van a llegar, por decirlo así, a su destino. Claro. Y claro que eso me apasiona y lo veo. Y yo creo que lo más importante es eso, que cuando vamos a hablar de políticas, este es un caso particular donde la política no la define un país. Claro. Y puede ser que un país, partimos de un país en la normativa, pero tenemos que pensar a nivel de escalas muy grandes, ¿verdad? Y la gobernanza tiene que ser compartida, que por cierto es una tendencia que la estamos viendo cada vez más a nivel de los océanos. Claro, los seres humanos somos mucho más complicados que los animales, ¿no? Definitivamente. Y imagínate, bueno, es un derecho humano, pero la gente no sabe. Y alguna gente no solamente lo ignora, sino no está de acuerdo con que uno de los derechos humanos es la migración. Claro. No debe haber absolutamente ningún pretexto, ningún inconveniente. Cuando digo que cuando soy nicaragüense, bueno, ahora tengo una definición. Mi tierra es Nicaragua, mi patria es la música y el arte, ¿no? Eso es como yo me siento. O sea, porque su patria es donde uno se siente feliz. Siempre me ha llamado la atención lo que nosotros decimos los oropéndulas. ¿Cómo le dicen aquí? Oropéndulas. Sí. Son los que viven en comunidad. Uh-huh. Eso es muy interesante. Uh-huh. Es un pájaro que necesita vivir en comunidad. Siempre la paz. Y en las isletas de Granada, que es una de las bellezas que nosotros tenemos, 360 islas producto de una erupción del volcán el Mombacho, en el lago de Nicaragua. En esas isletas están llenas no recuerdo en qué árbol, hay un árbol especialmente donde ellos se gustan mucho las palmas en particular, sí. Por alguna razón las ramas de las palmas le atraen para hacer los nidos. Y siempre entonces me interesó conocer un poco más de las oropéndulas, además que el nido es bello, el nido es una cosa muy linda. Yo creo que hay mucho que podemos aprender de los animales en general. Creo que hay algo de esta educación para la migración, esto que decíamos hace un rato sobre la forma rígida, limitada y egoísta en la que entendemos los procesos migratorios, que creo que podría modificarse de manera muy positiva si comenzamos a entender lo que hacen los animales, claro, o los otros animales, para ser más claro. Sí. Porque el hombre ha migrado por miles de años. O sea, si buscamos la forma como fuimos colonizando Europa de África y después pasamos a América, fueron migraciones donde no habían barreras geopolíticas, donde nadie tomaba la decisión de donde tú te hacías un asentamiento. Como toda la naturaleza humana, que yo sí creo que está en el código de nosotros, que es matarnos entre nosotros y guerrear entre nosotros,
Ahí es donde empiezan las diferencias realmente, cuando la tribu de tal lugar llega a un lugar, la atacan, la destruyen, etcétera. Esa es nuestra historia. Sí. Y de nuevo, son miles de años que tenemos los humanos moviéndonos entre continentes y de un continente a otro. Con las glaciaciones, entre glaciaciones, siempre se lograron, los humanos, por decirlo así, se salieron con la suya. Es una especie muy rara, me refiero a nosotros. Uh-huh. Y yo te lo pongo en este contexto. Si nosotros, en el mundo en que vivimos ahorita, que las migraciones están, un alto componente de las migraciones están asociadas a guerras, precisamente, y tratando de buscar una analogía que no es del todo muy agradable, con las ballenas, durante siglo y medio las ballenas las acababan. Claro. Durante sus rutas migratorias, los barcos balleneros, ¿me entiendes?, hasta la década de los 60, siglo pasado, las mataban en Chile, las mataban en Perú, las mataban en Colombia, inclusive aquí, obviamente en Alaska, etcétera, etcétera. Entonces, si usted me pregunta si las ballenas mueren, las ballenas prácticamente perdieron el 80-90% del tamaño de sus poblaciones durante las masacres que habían en la época ballenera. Entonces, y eso fue un control, por decirlo así, poblacional innecesario, que hasta el día de hoy, de hecho, uno de los pocos ejemplos que hay son las ballenas jorobadas, que se han comenzado a recuperar. Tienen, ¿qué le digo yo?, alrededor de un 6 a un 10% de recuperación anual, gracias a las normativas que otros humanos impusieron sobre otros humanos para tratar de controlar esa caza indiscriminada como se tenía e injustificada, a pesar que todavía hay países que insisten en hacer ciertas cazas. Así. Entonces, eso te pone a ti en perspectiva el verdadero dominio de lo que significa migración como tal. Es una definición de nosotros, de lo más humana, pero yo no estoy seguro que a veces la usamos como tal. Claro, que a veces la entendemos con todas sus posibilidades, exacto, con todos sus matices, sus aristas. Creo que vamos a hacer un corte comercial en este momento. Estamos, creo que en el punto en el que ya comenzamos a entrar en materia, ahora sí, pero vamos al corte y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos aquí de nuevo en la telaraña, en compañía del compositor Luis Enrique Mejía y el biólogo Héctor Guzmán, en un programa que hemos titulado Migraciones. Luis Enrique nos propuso escuchar un tema musical muy especial para nuestro programa de hoy de la telaraña, que se titula Nica Migrante, y es muy especial, entre otras razones, porque hoy se emite por primera vez en la radio costarricense. Vamos a escucharlo, creo que lo escuchémoslo y luego me gusta, o no sé si quieres hacer algún tipo de me parece bien. Preparación. Solamente iba a decir que es un nombre que yo inventé, Nica Migrante, como tal, ¿no? Ok, perfecto, muy bien, escuchemos y ya lo comentamos. Migrante soy, pasando montañas, ríos y fronteras. Allá dejé mi familia, mi casa, mi barrio y mi linda tierra. Migrante soy, orgulloso de mi raíz, y a cualquier lugar donde voy, en el alma llevo a mi país. Migrante soy, con mi patria tatuada en el corazón, de un río de hermanos huyendo porque no hay trabajo y nos sobra el dolor. Nica migrante soy, y a pesar de tanta pena, si pequeña es nuestra patria, uno grande la sueña. Nica migrante soy, con la frente en alto y con dignidad, cocinando, cuidando a los niños, labrando la tierra en cualquier lugar. Nica migrante soy, borrando fronteras, construyendo vida, con mi esfuerzo, sudor y honradez, aporto a mi patria y a mi familia. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy,
Nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy, azul y blanco es mi bandera, y unidos seremos más fuertes los nicas de adentro y los nicas de afuera. Nica migrante soy y jamás renunciaré a ver libre a mi Nicaragua, mi tierra sembrada de paz y de bien. ¡Viva Nicaragua! Nica migrante soy, nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy, nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy. Muy bien, pues bueno, eso fue Nica Migrante de Luis Enrique Mejía Godoy. Contanos por favor un poco sobre el proceso creativo y las razones que están detrás de esta canción. Sí, muchas de las cosas que hago suceden no por casualidad, sino por causalidad. Porque uno anda conectado. Bueno, tengo que decir para la gente, hay gente que me conoce, hay gente que me conoce desde siempre, y hay gente que a lo mejor por primera vez va a escuchar. Soy una persona mayor, yo tengo 77 años, con 50 años de vida artística, de tal manera que tengo el privilegio de poder ver para atrás, ¿verdad? Y ese es uno de mis orgullos como ser humano, ¿no? Y desgraciadamente los seres humanos nos tropezamos siempre con la misma piedra, muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces. Pero toda esta experiencia me ha servido para poder encontrar en algunos mensajes que me interesa enviar, escribir, cantar, estén llenos de un gran humanismo, de una necesidad de profundizar en eso de que nos han querido quitar precisamente, yo diría, los regímenes, los grupos, las personas que pretenden convertir al ser humano en un esclavo, en un robot, en un borrego, lo que sea, ¿no? Esto. Entonces, viviendo en Costa Rica, ya tengo 4 años en este exilio, viviendo estos últimos 4 años, he recibido nuevas lecciones, estoy aprendiendo mucho. En primer lugar, Costa Rica no es la misma de los años 70. Y insertarse en esta sociedad, y como artista, porque eso soy, de eso vivo, es bien complicado. Y si a eso le sumamos la pandemia, entonces más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, yo soy un luchador. Yo soy una persona que nunca se te queda quieta por estar produciendo, creando y recreando. Y había pensado escribir una canción especialmente para los nicaragüenses, pero esta canción puede ser para salvadoreños, guatemaltecos, argentinos, lo que sea, ¿no? Entonces, empecé a elaborar cosas. Cuando dice ahí, esto que dice, cuando pequeña la patria, uno grande la sueña, es por Darío, porque Rubén Darío es el que escribió esa frase. Uh-huh. Porque si hay un migrante de los nicaragüenses, es Darío. Es el primero, inclusive, los primeros años de Darío, los nicaragüenses decían que era un traidor, porque se había ido a vivir fuera de Nicaragua. Lo que sucede muchas veces, que me ha pasado a mí también, ¿verdad? Cuando te dicen, ya no querés regresar a Nicaragua, o a mi sobrino, el salsero en Miami. Claro, a Luis Enrique. Luis Enrique a secas. Sí, Luis Enrique. O bueno, ahora Perro Son Popo, que está aquí en Costa Rica también. En fin, y le dice, verdad, ya no querés, ¿verdad? Entonces, uno dice, yo llevo tatuado en el alma a mi patria. Es decir, los valores que tengo, los principios, como me formaron a mí, como en mi casa, en mi pueblo, allá en la Cochinchina, en la frontera con Honduras. Somoto se llama, imagínate qué nombre más remoto. Uh-huh. Somoto, que en náhuatl quiere decir el Cerro de las Codornices, Tepexonatl.
Y mi familia, y mi padre, fabricante de marimbas, músico gardeliano, mi abuelo, músico de la filarmónica, mi bisabuelo. Todo esto, a nosotros nos metieron, era como el pan de todos los días, la música, el arte, la cultura. Entonces, dejar todo eso es muy difícil, es muy duro. Pero yo digo, yo nunca lo voy a dejar. Por mucho que me quede en este país o que mañana vaya, no sé, a otro país de Canadá, Estados Unidos o Europa, creo que uno siempre tiene en la memoria, en los recuerdos, en las nostalgias y en las heridas también, ¿no? En los golpes, tiene tatuado en todo el cuerpo. Decía mi hermano Carlos que escribe una cosa muy especial. No sé si ustedes recuerdan que él escribió Quincho Barrilete, que es una canción que ganó la OTI en el 76, que es una canción que se hizo muy famosa porque es la historia de un niño. Él escribió la historia de un tatuado de una persona que vivía fuera en los Estados Unidos, creo. Y entonces se tatuó todo el mapa de Nicaragua en todo el cuerpo. Y entonces un día tuvo un accidente y llegaron los paramédicos y entonces le dijeron, señor, ¿qué fue? Entonces le dicen, no, es que tengo un dolor aquí por Chinandega, pero me duele aquí en la costa atlántica. Entonces la referencia era la patria, era la tierra, ¿me entiendes? Aquí por Guaslala me dice. Está buenísimo. Entonces digo esto en broma, porque es cierto eso. Y entonces me decidí a escribir la canción. Quiero decir algo muy interesante, muy importante. Todos los músicos que están ahí son costarricenses, menos yo, que soy doble nacionalidad, ¿no? Entonces, escribí esta canción, está por salir. Ahora lo estamos estrenando en tu programa. Me siento muy contento porque este es un espacio muy especial. Y yo muy halagado, y sé que hablo además por Emma Tristán, la productora del programa, que también se siente muy muchas halagada gracias de que lo presentes Jordi. acá. A mí esta relación creativa entre músicos costarricenses y un músico de doble nacionalidad, como dice Luis Enrique, me hace pensar en los movimientos o digamos en las movilizaciones culturales que además podríamos relacionar con los corredores biológicos. Así que creo que sería interesantísimo si Héctor nos comenta un poco sobre los corredores biológicos, qué son y cómo se relacionan con las migraciones. Claro, definitivamente que existen también desde hace siglos y siglos los corredores biológicos. Con la misma morfología de los continentes se fueron, el clima cuando se adapta y por decirlo así se estandariza o se normalizan después las glaciaciones. Ustedes lo que tienen son unos grandes patrones de corrientes marinas que son por lo general los grandes motores en los océanos y muchas especies que tal vez inclusive a nivel de larvas, peces pequeñitos, no tienen esa capacidad motora de poder, por decirlo así, ellos mismos moverse con la corriente o contracorriente o ejercer cierta fuerza, deja que las corrientes los lleve y durante ese proceso, si quieres llamarlo así, migratorio en ese corredor, han ido colonizando y colonizando muchos lugares. Y de eso hay ejemplos, para darte una idea, si tú comparas todos los arrecifes coralinos, por ejemplo, en toda la gran cuenca del Caribe, tú vas a encontrar semejantes entre los corales que hay, digamos, en el norte, en las Bahamas, en Bermuda, como lo que podría haber en Venezuela, en Costa Rica. Entonces, y todo esto es porque hay una gran cantidad de corrientes que circulan y permiten esta dispersión y crean estas grandes avenidas que son totalmente imaginarias, estos corredores, como mencionas. Con respecto a los grandes animales, son corredores igual gigantescos, como mencionaba antes. Las ballenas, es clarito, ellas van a venir de norte a sur y de sur a norte todos los años y es un corredor muy amplio, no está definido tal vez como con un letrero que te diga por aquí, no es una avenida o no es una calle, pero ocupan un buen pedazo de los océanos y es durante ese corredor donde se encuentran todo este montón de cosas que tienen que hacer y maniobras, donde el hombre es el que prácticamente les impide que funcionen como debe hacerse. Si ustedes han estado siguiendo los acontecimientos regionales, sobre todo desde el año pasado, donde la misma Panamá comienza a ampliar la protección de sus océanos y lo lleva hasta un 30%, eso estimuló enormemente a países como Ecuador, como Costa Rica y Colombia, que fueron precisamente en ese orden, expandiendo sus corredores marinos
pero ya a un nivel más político, un nivel donde te puedes tener un cierto control para el manejo y funcionamiento de ese corredor que mencionamos. Y si logró unir Colombia con Panamá, se logró unir Costa Rica con Ecuador a través de sus zonas económicas exclusivas, y todo esto garantiza el flujo biológico y el funcionamiento ecológico de estas especies en cualquier dirección. Lo que no garantiza, y es lo que estamos por ver, porque eso es lo que se está desarrollando precisamente en estos días, es cómo políticamente vamos a lograr que se implementen medidas de protección que permitan eso, que valga la redundancia, que vuelvan a las especies a usar esos corredores y los hagan funcionales como siempre existieron. Y es ahí donde viene todo este asunto. Costa Rica obviamente es un líder en la región, y ahí andamos poco a poco buscando a ver cómo se siguen esas rutas migratorias y se mantienen, y cómo todas las trabas humanas se pueden, digamos, de alguna forma mitigar o prevenir, que sería lo ideal en todo caso. Claro, totalmente. Bueno, no, yo espero, insisto sobre esa idea, que en algún momento aprendamos o de alguna manera llevemos a la práctica humana mucho de esto que estamos haciendo por las otras formas de vida, ¿no? Pues esta manera de integrar, de relacionar, de hacer fluir, creo que es importantísimo en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la sociedad, de la economía. Por supuesto. Estamos hablando de eso, pero me parece que no está tan claro. Justamente la telaraña pretende traer personas con saberes distintos para llegar un poco a ideas como esta, que no son concluyentes de ninguna forma, pero que comienzan a, creo que, anunciar un poco por dónde podríamos ir. Pero si tú ves el desarrollo de nuestras sociedades, precisamente se han fundamentado en este incremento del conocimiento, tanto cultural como tecnológico como científico, y eso es lo que ha llevado al desarrollo, en los mejores de los casos, un desarrollo económico, un desarrollo social aceptable, pero siempre son esas tres áreas, ciencias, artes o la cultura de la mano, que son las que pasan fronteras, y realmente nadie está midiendo, porque el micrófono que tú estás usando no fue diseñado para solamente usarse en Estados Unidos. De hecho, tal vez lo diseñaron los norteamericanos, pero se produce en China y no lo devuelven aquí. Como tú ves, nadie puso una ruta migratoria para tu micrófono. Entonces, y así vamos, y esa es la tecnología. Igual ocurre con las artes, igual ocurre con las canciones suyas. Sí. Lo que se busca es que dentro de su propia lírica, hasta otros cantautores se estimulen también a dejar sentir ese sentimiento. Y obviamente Sudamérica está llena también de conflictos. Sí. Que ha llevado a muchos cantautores, inclusive a buscar asilo político también, etcétera. O sea, en la región abunda este tipo de cosas. Ejemplos por montones. Por montones. En ese sentido, Costa Rica tiene el privilegio, digamos, para animar y no verlo como un problema, de que recibe nicaragüenses, colombianos, antes chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos, venezolanos ahora, y por supuesto siempre nicaragüenses, ¿no? Los nicaragüenses estamos mirando. Cuando la gente me dice, pero vos viste en los años 70, pero un momentito, antes vinieron, cuando fue asesinado el general Sandino en 1934, empezaron los primeros exiliados nicaragüenses, que era la gente que trabajaba con Sandino, muchos campesinos, y se vinieron a vivir y a trabajar. Por supuesto que no se quedaron en San José, se fueron a la costa Caribe, o se fueron a la Bananeras, o etcétera, ¿no? Se hicieron artesanos, etcétera. Pero te imaginas, ahora hay una comida, creo que la dieta, entre comillas, costarricense, es bien interesante porque está muy mezclada. Cierto. Hice una canción para Punta Arenas, yo hace un tiempo, que tampoco está conocida, y anda buscando el momento para eso, y hablando con la gente de Punta Arenas, me decían que el vigorón de acá, y ahora ¿qué nacionalidad tiene el vigorón? ¿Qué nacionalidad tiene el gallo pinto? Está muy difícil, ¿no? El tamal. O una cosa más complicada, más que tiene que ver con una cosa que la que yo me enamoro mucho, porque hay una canción que tengo yo que se llama Somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, etcétera, ¿no? Para hablar de ese producto, de
de ese grano fundamental para la cultura latinoamericana, pero especialmente para Mesoamérica. Claro. Especialmente desde México hasta Costa Rica. Entonces, donde el maíz también, además, tiene, ¿cómo se hace? ¿Cómo se palmea el maíz? Es un 6x8, todo eso. Entonces, todo eso está como mezclado, o quiero yo mezclarlo, porque es parte de la identidad, una identidad que no es nicaragüense, ni centroamericana, ni latinoamericana, le pertenece a la humanidad, como la poesía de Darío, precisamente. Muy bien. Con esa idea nos quedamos en este momento. Vamos a un corte comercial y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos aquí de nuevo en La Telaraña, conversando sobre migraciones con el biólogo Héctor Guzmán y el compositor Luis Enrique Mejía. Hace un ratito escuchamos Nica Migrante, creo que igual nos va a dar para conversar mucho, y veo que aquí somos buenos conversadores. Y ahora le solicitamos a Héctor un tema musical y nos propuso Immigrant Song, la canción del inmigrante de Led Zeppelin. Se puso rockero. Muy bueno. Vamos a oírlo. Nací rockero. Muy bien. Muy bien, esto era Immigrant Song de Led Zeppelin. Contanos, por favor, Héctor, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, primero, yo crecí definitivamente en un mundo de rock y de música clásica. Mis padres me iniciaron en la música clásica y prácticamente todos los días la escuchaba, pero igual permitían en mi casa que escucháramos música rock. Y definitivamente Robert Plant y Jimmy Page, que son básicamente los principales de la banda de Led Zeppelin, era algo que lo llevaba uno en la sangre. No era esa época semi-rebelde de los 70s en que uno anda con el pelo largo, donde uno quiere, uno anda siempre viendo cómo impresiona a las chicas, y obviamente en todas las fiestas donde íbamos siempre se tocaba música de Led Zeppelin. Definitivamente en esta ocasión está eso, es el mensaje también de que ocurren migraciones, y de un lado a otro donde lo veas,
por decirlo así, la misma música enriquece, o tal vez te hace olvidar dónde estás, hacia dónde vas o dónde quieres llegar. Y eso yo lo veo positivísimo. Y lo más contrastante es eso, que si estamos escuchando una canción sobre migración, como la que ha compuesto Luis Enrique, y uno lo va y lo compara con esto que es un clásico, digamos, de los 70s, te das cuenta que la idea de las migraciones prevalece en el tiempo. Claro. Y cualquiera que sea el objetivo que la creó, ahí está. Y que todas las grandes bandas, U2, U2, igual, sabemos Bono como es un gran crítico de las malas políticas que hay a nivel internacional. Y probablemente prácticamente todas las bandas mejores y destacadas rockeras de una u otra forma tocan el tema de las migraciones, ¿verdad? Y por cierto, muchas han llegado aquí también a Costa Rica a tocar, pero realmente el rock es otra forma también de vivir y es una forma de recordar. A mí me trae recuerdos definitivamente de la época de la universidad, de la U. Tal vez compartíamos el pretil con usted en alguna época. Usted era el cantautor ahí, pero nosotros éramos tal vez un poquitín más joven y sí buscábamos cómo este rock nos impulsaba y nos movía entre departamentos y escuelas. Claro. Hay una cosa interesante de todo esto porque no siempre está en mi biografía, porque aunque fue muy breve, apenas fueron 2 años, 3 años, yo pertenecía a una banda de rock and roll aquí, que eran los Rufos. Pero rock and roll, ¿no? Era el rock. Sí. Pero en ese tránsito a la canción social, hasta llegar al 70, entre el 67 y el 70, yo escuchaba mucha música rock con ellos y con otra gente, porque es mi generación, ¿no? Inclusive llegamos a tocar cosas de los Creedence, de Santana, por supuesto, no sé. De los Doors. Bueno, de los Beatles, por supuesto. Sí, claro, de los Doors. No podía faltar. Hay bandas mucho más complicadas porque nosotros éramos un grupo con un formato muy, muy rock and roll, ¿no? Guitarra, batería, bajo. Sí. Y yo era el cantante. Después empecé a tocar cuando empezaron los teclados a entrar en música del rock. Sobre todo por influencia de los ingleses, ¿no? Pero quiero decir, qué increíble era lo que es. Yo soy una persona totalmente mente abiertísima, ¿entendés? Todo lo que es decir, la música precolombina, la música irlandesa, la música griega, la música, bueno, por supuesto en lo clásico encontrás eso. Eso es, mucha gente ignora eso, lo ignora y por prejuicio y por lo que sea, alguna gente pues catalogará la música clásica como música para aburridos, para viejos, para lo que sea, ¿no? Cuando yo aprendí a tocar guitarra, mi papá era un gardeliano y yo andaba cantando a los Beatles. Entonces, ¿cómo Gardel se puede juntar con los Beatles? Se puede, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo colocas Yesterday con El día que me quiera? Pues lo pones, lo metes. Es el mismo corazón, es el mismo arte. Es lo que trasciende, ¿no? A eso vamos. Todo esto es muy lindo porque tiene que ver, bueno, en primer lugar, no somos los artistas, ni los científicos, ni nada, ni los cineastas. Somos extraterrestres, ¿no? Somos gente, al contrario, con los pies muy en el suelo, pero como la serpiente emplumada, ¿verdad? Serpiente que repta y tiene la mente con plumas, como los pájaros. En fin, quería decir esto. Muchas gracias. Yo quisiera recuperar algo que decía hace un rato Héctor, que decía que la idea de las migraciones prevalece, efectivamente, pero creo que también hay algo de las migraciones o los motivos que hacen que se produzcan migraciones que cambian. Por ejemplo, el cambio climático ha comenzado a generar migraciones humanas en otras direcciones, por otros motivos, y probablemente el fenómeno va a seguir. Y lo mismo ocurre o probablemente ocurra con los animales. Creo que eso es algo también interesante. ¿Cómo varía este panorama que hemos comenzado aquí a mostrar de manera muy bocetada con la presencia o la participación o la injerencia del cambio climático? Claro.
Muy acertada ese comentario y pregunta. Vieras que, o sea, el humano va a ser víctima de su propia desidia, por llamarlo así, porque realmente ellos fueron los que decidieron ser los grandes ingenieros de crear estas grandes ciudades en las zonas costeras o en las áreas cercanas a los ríos. Y obviamente el cambio climático se va a hacer cargo de retomar, tal vez por decirlo de una forma, a lo que les pertenece. Y obviamente hay una gran inversión internacional en modificar un poco la idea del cambio climático para adaptarnos, porque ya lo que nos queda es mitigar y adaptarse, no prevenir, pues ya es tarde para la prevención. Claro. Y obviamente, por otro lado, los animales, si los vemos, ellos toda su vida se adaptaron. ¿Qué digo yo? En los últimos 20 millones de años pueden haber subido y bajado el nivel del mar 17 veces, para decirlo de una forma. Y los animales se acostumbraron a subir y a bajar a aguas más frías, más templadas, más calurosas. Y tienen un potencial de adaptarse, de empezar a termorregular y este tipo de cosas. Y ya lo estamos observando en enorme cantidad de animales invertebrados, como pueden ser los corales, se están volviendo más termotolerantes, es decir, a estos cambios que estamos experimentando, el calentamiento de las aguas, por ejemplo. Estas especies migratorias que yo estudio, por ejemplo, ya empezamos a ver señales de que tal vez venían se iban a alimentar más a la Antártica, pero si se empieza a calentar, y Chile se empieza a calentar, se empiezan empieza todo el derretimiento, se empiezan a derretir toda la corteza de la capa de hielo. Todo esto está cambiando la química de las aguas, por lo tanto se afecta la productividad primaria de los océanos, por ende las ballenas, etcétera. Entonces ellas empiezan a buscar en qué zonas van a encontrar mayor cantidad de alimento. Y ahí empiezan a adaptarse también al cambio climático. Y ya lo estamos viendo en varias especies, en migraciones de tiburones, en migraciones de pingüinos. Eso va a ocurrir. Pero lo que intento decirles es que en cierta forma ya los animales tienen esa costumbre de buscar dónde está la comida. ¿Por qué? Porque el ambiente donde ellos viven es extraordinariamente dinámico. La física de los océanos es diaria, es mensual, es estacional, es interanual y es fascinante simplemente. Y mientras más conocemos, porque tenemos satélites que nos están diciendo toda esta información y estamos aprendiendo, nos damos cuenta que las tortugas, por ejemplo, saben en la mitad del océano donde hay un giro, donde se acumula la comida. Pero puede ser que con el calentamiento, por ejemplo, ese giro se mueva a una latitud más hacia el norte o más hacia el sur, hacia aguas más templadas. Ellas van a seguir allá, ¿me entiendes? Entonces, esa capacidad de adaptación la podríamos esperar de cierta forma. Sí podría decirte, por otro lado, que el cambio climático, tal vez ahora que mencioné la palabra tortuga, desafortunadamente las tortugas marinas en particular, para cumplir con su ciclo de vida, necesitan de las playas. Necesitan ir a nidar a las playas. Y obviamente Costa Rica, Nicaragua, todo Centroamérica son de las áreas principales, por lo menos de anidación de 5 especies distintas, todas, por cierto, amenazadas. El cambio climático, obviamente, lo que está haciendo al subir el nivel del mar es obligando a que las tortugas tengan que subir más para anidar. Pero resulta ser que estas playas, una vez más, el humano ya puso barreras físicas. Entonces lo que se están encontrando es poblados, ciudades, luces, extracción de arena. En pocas palabras, el hábitat que ya de por sí lo destrozó el humano, no va a tener la capacidad de la tortuga de encontrar a dónde compensarlo. Y ese es uno de los animales que presenta un gran reto, de verdad, de cómo se va a adaptar, porque obviamente probablemente se van a tener que ir a otras áreas, y porque ya le cambiamos el hábitat. Y el cambio climático, si siguen las predicciones de cómo va a aumentar el nivel del mar, definitivamente el hábitat, las playas son de las más afectadas. Y es primordial la protección de estos hábitats para que se reproduzcan estas especies que ya, como les dije anteriormente, se consideran críticamente amenazadas. Es decir, están en peligro de extinción. Y así nos vamos, pero en términos generales yo trato de ser menos pesimista con la fauna, inclusive con la flora marina, que es lo que realmente estudio, porque lo he leído en el récord geológico y usted puede ver cómo se han adaptado poco a poco. Claro, estos cambios son más rápidos y va a requerir que se adapten también más rápido. Yo sí pienso que tienen esa capacidad. Tal vez nosotros no la tenemos, lo único que tenemos es una capacidad rápida de destruir,
pero tal vez nos va a costar un poquito más adaptarnos a esa es la realidad y a un costo elevadísimo social y económico. Tenemos una capacidad rápida para destruir, pero probablemente nuestra capacidad para adaptarnos no sea tan rápida. Creo que con esta idea nos quedamos de momento, vamos a una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Seguimos aquí en la telaraña atrapados muy felizmente Sí. con el biólogo Héctor Guzmán y el compositor Luis Enrique Mejía. Hablando de migraciones y hablando un poco de todo. Creo que también de eso se trata la conversación. Ese es el arte casi olvidado de la tertulia. Así es, y yo quería decir que agradecemos tanto porque cuando vos me dijiste, no solamente porque tuvo Sergio acá, sino esta cosa entre ciencia y arte, que hay un abrazo, un mano a mano, codo a codo, como decía Benedetti. Y gracias por esta oportunidad de conocer mucho más y viniendo de un especialista como Héctor, ¿no? No, y muchas gracias, de veras otra vez, lo dijimos al principio, pero nunca está de más agradecer, de veras muchas gracias por estar aquí. Y esto que decimos es necesario, la Jürgen. conversación tan necesaria en estos tiempos tan difíciles. Sí, lograr que de ahí, de esa especie de intercambio de abrazos, surja algo nuevo y darse cuenta cuando surge, descubrir que ahí de repente hay un pedacito de conocimiento, es hermoso, es muy placentero, me parece muy hermoso. No, y en un mundo tan que lo presiona a uno día a día, tan con agendas que ya uno quiere tener 48 horas al día y no 24. Sí, bueno. Uno dice, esto es un relajo bonito, porque de verdad es bueno compartir, es bueno, así no diga cosas que no debería decir, es bueno. Muy bien, eso es lo mejor. Y eso es lo mejor de la tertulia, en parte. Claro. Equivocarse, ¿no? Decir aquello que no se habría dicho dentro del protocolo, dentro de los espacios académicos convencionales. Exactamente. Para eso es. En las mesas cuando uno está con la familia. También. Que es otro escenario que evoluciona con el tiempo. Claro. Bueno, pues acá justamente para activar un poquito también la tertulia tenemos una sección que se titula El invitado ausente. Y es un personaje a quien convocamos, que generalmente no está acá, porque además puede pertenecer a cualquier época y a cualquier lugar, pero que permite llevar la conversación a algún rinconcito nuevo, permite decir cosas que no hemos dicho. Y me gustaría proponerles como invitado ausente de hoy a una figura muy interesante, a un señor que se llama Don Tino López Guerra, que es un compositor nicaragüense de música popular, que nació en 1906, también tuvo una experiencia migratoria importante, vivió en los Estados Unidos, en México, en Costa Rica, donde los mariachis, acá también, los mariachis en México grabaron muchas de sus composiciones. Sí, casi todo. Tal vez lo más interesante es que en México se le otorga el título del rey de los corridos. Imagínate. Exacto, nada menos. Y hay una serie de corridos muy importantes que compuso Don Tino, Viva León Jodido, probablemente es uno de los más conocidos, Nicaragua Mía, ¿verdad? Y también dedicó corridos a Honduras, a México, a las ciudades de Managua, a Granada, a su ciudad natal, a Chinandega. En Honduras también, ¿no? Pero hay una de las cosas más interesantes, creo, al menos para mí fue una especie de descubrimiento. Creo que muchos ticos no lo saben, y es que nuestro llamado segundo himno nacional, que es esta canción titulada Mi linda Costa Rica, fue escrita por Tino López Guerra. Así es. En la década de los 30 del siglo pasado. Y creo que es interesante además porque con frecuencia nos referimos, por ejemplo, a los Estados Unidos como ese país forjado por las migraciones, pero no nos detenemos en el hecho de que nuestros países centroamericanos también están formados y forjados a partir de la migración. Y que estos momentos en los que hemos logrado viajar sin documentos, como las especies marinas, es probablemente en el que hemos tenido procesos de mayor enriquecimiento. Así es. Claro. Así es. Tino López Guerra definitivamente es el primer nicaragüense que logra internacionalizarse. Este hecho, claro, que haber vivido en México le permitió conocer y enamorarse. El corrido es
es uno de los ritmos que se hace en toda América Latina prácticamente, ¿no? Y es para gestas, para contar historias, es como un noticiero, como un cuento también, ¿no? El corrido mexicano. Y se mantiene todo eso, es tan fuerte eso, que los mariachis, ahora hay mariachis hasta en Japón, ¿me entiendes? O hay mariachis en Argentina, que los argentinos que defienden tanto su propia música. Porque es bueno, México es todo un país universo inmenso, ¿no? Inmenso. La gente no termina de conocer nunca México. Entonces Camilo Vive ya se enamoró de esto y logró una cosa muy especial. Todos los corridos fueron interpretados por el mariachi de Tecalitlán, ¿cómo se llama? Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y quien cantó las canciones, Nicaragua Mía, Viva León Jodido, etcétera, fue... que no es un pariente mío, pero que la gente creía, Miguel A.S. Mejía, ajá, que fue uno de los grandes, sí. Que en realidad era un guapanguero más que un cantante de ranchera, ¿no? Perdón, que es ese cantante que canta en falsete, que tiene una nota aguda. Era por eso, el guapango tiene ese, un famoso guapango que creo que se llama el pastor. Ah, el pastor, claro. Porque casi que compite con la flauta. Bueno, entonces, de eso, ese es Camilo Zapata, Tino López Guerra. Y él es uno de los grandes referentes de la generación nuestra, donde está Camilo Zapata, Víctor M. Leiva, Erwin Krieger, etcétera, todos los compositores anteriores a nosotros, que somos de los 70, ¿no? Entonces, sí, y es muy curioso eso, que estoy seguro que la mayoría de los costarricenses no saben que por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Esa es exactamente, cosa que nos hemos creído tal vez un poco excesivamente, pero esa es otra historia, ¿no? Alguien decía el otro día, orgullosamente costarricense, ¿por qué no dicen por ser tan linda la Suiza la Costa Rica? La Costa Rica europea. Claro, no rima, tal vez el problema es eso, hay que buscar. Sí, habría que ver si en alemán suizo funciona. En canto tirolés, ese sería, eso habría que hacerlo. Podría canto ser, tirolés, sí. Emulando a César Mejía y a sus falsetes. Sí. Pues bien, a propósito de esta idea del viaje sin documentos, la productora de La Telaraña, Emma Tristán, nos propone escuchar un tema que habla justamente sobre el drama de los migrantes indocumentados, que es Clandestino, el tema famoso de este cantante franco-español conocido como Manu Chao. Vamos a escucharlo y regresamos ya para cerrar un poco con esto, nuestro programa de hoy. Perfecto. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande
de Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Muy bien, esto fue Muy bien. Manu Chao, el clandestino de Manu Chao, que además nos permite, creo que, entender que hay migrantes y migrantes, ¿no? Hay diferentes tipos de migraciones y diferentes categorías entran en diferentes lugares de las sociedades a las que migran en función no solo de los documentos, sino especialmente del dinero. Creo que aquí estamos hablando de una cosa que fue identificada por una filósofa española que se llama Adela Cortina, mediante una palabra que es la aporofobia, y que es la palabra que permite referirse al rechazo o al temor o al desprecio hacia el pobre. Y creo que sí, que cuando utilizamos esta palabra o pensamos en esta palabra, es posible distinguir el rechazo a ciertos migrantes a quienes se les dificulta ingresar en condición de legalidad a un país, y aquellas personas que ingresan en calidad de turistas, de empresarios, con otras condiciones. Creo que ese es un matiz importante en esta conversación. Casi que como el atún, el dorado y otro montón de animales migratorios que los están esperando igual para agarrarlos. Claro, que son muy bienvenidos, ¿no? Son bienvenidos, pero hasta que los acaban, ¿no? Sí, hasta que los utilicen. Sí. Y hasta que ya no tenemos más, entonces empezamos a pensar cómo hacemos para conservarlos. Pero básicamente ese instinto de nosotros de ponerles una barrera, y esos otros son animales migratorios también, nos dan proteína, etcétera, pero no le damos hasta que desaparezcan. Pareciera que esa es la idea, ¿no? La naturaleza definitivamente que es donde deberíamos enfocarnos para aprender un poquito también cómo ordenamos nuestra propia naturaleza humana. Sí, podríamos aprender mucho. Decía a propósito de música, hace algunos años, Roberto Carlos, yo quisiera ser civilizado como los animales, ¿verdad? Sí. Ahí tienes. Hay mucho que podríamos aprender. Y así mucho que podríamos seguir conversando hoy. Creo que así aquí nos da pendiente otra conversación. Pues me alegra mucho que lo digas, porque gracias, yo estaba a punto de ofrecerlo y de plantearlo. Sí. No, pues definitivo. Un abrazo, muchas gracias y a todos los que nos han escuchado también. Ya Emma, la gran ausente, Emma, la productora, hay que decirlo, hay que agradecérselo. Que no estuvo aquí en la cabina. Sí. Vamos a tener que ponerle ahí también una rayita, pero por supuesto, ella también es muy importante para que esto ocurra. Así que aprovecho para agradecerle a Emma, para agradecerle a Daniel Ortuño, que estuvo acá en la cabina de grabación, exactamente en la avioneta, encargándose de que nada tengamos ningún accidente. Y muchas gracias a quienes nos escucharon esta mañana. Mi nombre es Jürgen Ureña. Yo quiero invitarlos al próximo episodio de La Telaraña. Si les cuentan que el episodio de la semana pasada o antepasada estuvo buenísimo y se lo perdieron, pueden escucharlo en la página de Amplify, o pueden buscarlos en Spotify también. Así que hay diferentes formas también de acceder a los programas de La Telaraña. Buen día, muchas gracias. Otra vez. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Gracias. Ahora sí, a tomar café. Muy bien. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.